Les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma, para el que quieren traducción en la imagen del globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation, Spanish, English, Spanish, is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Un pequeño paréntesis para decir que para este webinar se escribió gente de la India, de Japón, etcétera, Canadá, Estados Unidos. Por eso tenemos interpretación simultánea para todos nuestros webinars. Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online de la serie Exportadores, en la que, como puede que ya sepan, exploramos el potencial comercial y en general de negocios de países o bloques comerciales considerados en las estrategias de política comercial de Chile. Esta mañana nos centraremos en México, país con el que nos unen, desde luego, las raíces latinoamericanas y tantos aspectos culturales e históricos. Junto a eso, México es también una de las economías más grandes de la región, ocupa un lugar estratégico de acceso al mercado estadounidense y, en lo que atañe a los chilenos, es un socio comercial y de inversión desde el año 2011 en la Alianza del Pacífico, quizás la experiencia más exitosa de integración en esta región hasta ahora. Más allá de nuestros vínculos en el contexto de la Alianza del Pacífico, que son relevantes, es evidente que los aspectos de la relación comercial y de inversiones bilaterales entre Chile y México también lo son, en sí misma muy significativos. México es nada menos que el segundo país con el que Chile suscribió un acuerdo comercial bilateral, mientras que para los mexicanos fue el primero. Si bien los vínculos comerciales entre los dos países vivieron su primer hito a comienzos de la era de los 90, con un acuerdo de complementación económica conocido como ACE, el paso más relevante en el acercamiento económico se produjo a fines de esa década, en 1999, cuando este acuerdo se utilizó como base para uno más amplio que acabaría adquiriendo la forma del actual Tratado de Libre Comercio. Más recientemente, a fines del año pasado, las autoridades de ambos países firmaron un protocolo de modernización que apunta a reforzar elementos que favorecen un comercio más inclusivo. La actualización incorporó un capítulo sobre género y comercio y otro dedicado a las micro, pequeñas y medianas empresas. El primero facilita el acceso de mujeres al comercio y establece mecanismos para recopilar datos en MIPYMES y promueve la cooperación para compartir mejores prácticas y dar asistencia técnica. México, país que mantenía un stock de inversión directa pasiva de 1.903 millones de dólares a diciembre del 2023, millones de dólares en stock de inversión directa activa, según datos del Banco Central, es una de las principales fuentes de inversión extranjera. Junto a eso, es uno de nuestros principales socios comerciales, solo detrás de grandes potencias como China, Estados Unidos, el bloque del Mercosur, Argentina, Brasil, el CPTPP, la Unión Europea y Japón, y la misma Alianza del Pacífico de forma agregada. Pero a diciembre del 2024, el comercio bilateral llegó a 3.673 millones de dólares, con un crecimiento promedio entre el 2018 y ese año del 2%. Con todo, son muchos los que estiman en el ámbito de la Alianza del Pacífico, la que, aunque ha logrado avances en la reducción de aranceles, presenta un volumen comercial entre sus miembros relativamente pequeño en comparación con el que realizan con otras economías. Sobre todos estos puntos y mucho más hablaremos hoy con nuestros panelistas, ambos consumados expertos en el devenir comercial de Chile y México y el potencial entre los dos países. Y ahora paso a presentarlos a nuestros panelistas. Primero voy a partir por Sergio Contreras, quien es el presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, ya conocido como COMCE. Que es el principal organismo del sector privado mexicano en materia de comercio internacional y cuya misión es promover el comercio exterior, la captación de inversión extranjera y el desarrollo tecnológico para fomentar el desarrollo y la competitividad de México. Sergio tiene una vasta experiencia y liderazgo en el sector empresarial de su país, donde también se desempeña como presidente del Consejo de Administración de Pirelli y de Capital It México, además de presidir la Cámara Nacional de la Industria Hulera y ser consejero independiente del Banco Nacional de Comercio Exterior. En su trayectoria en el COMCE ha ocupado diversas posiciones,
incluida la de vicepresidente ejecutivo y presidente de la sección empresarial para Europa y del Comité Empresarial México-Italia. Por su parte, Ricardo Meyer es el director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, conocida como SUBREI. Con anterioridad, Ricardo ha sido coordinador de servicios dependientes y relacionados en el Ministerio de Hacienda y se ha desempeñado como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. También ha trabajado como académico en los departamentos de Economía de la Universidad de Chile y de la Universidad de Portales, así como oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica, conocida como CEPAL. Entonces le voy a ofrecer ahora la palabra al primero de nuestros invitados, que va a ser Sergio, y desde ya los invito a todos a ir haciendo preguntas, ya sea a través del chat o a través del icono que tienen abajo de preguntas y respuestas. Te doy la palabra, Sergio, y muchísimas gracias a los dos por haber aceptado esta invitación. Ha habido un gran interés por conocer lo que está pasando entre Chile y México. Sin duda, uno de las relaciones, uno de los países con los cuales tenemos relaciones con las que creemos que se podría hacer aún más, por lo menos desde la perspectiva desde Chile, y por eso estamos muy interesados en conocer cuál es el estado actual y cuáles son las potencialidades de esta relación económica bilateral. Sergio querido, un gusto de tenerte después de tanto tiempo que no te veía, y muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Loreto. Para mí es un gran gusto que hayan pensado en hacer este seminario en el cual tengamos la oportunidad de estar reconociendo las oportunidades que se están presentando y que siempre se han presentado a través de varios años, ya de muchos años, de tener esta hermandad con Chile por parte de México en la historia reciente de su país y la nuestra. Han sido muchos los lazos que nos han unido, no desde un punto de vista como va a ser el tema de lo que vamos a tratar ahora, sino han sido básicamente desde un punto de vista también social. Para nosotros, Chile es un país que queremos muchísimo, es un país que reconocemos ha tenido una estrategia de desarrollo muy interesante. Ha sido un país que dentro de los países latinoamericanos en ciertas áreas ha sido un país modelo de cómo se tienen que hacer las cosas y cómo han podido ustedes reconstituir toda la estructura social, económica, lo cual pues evidentemente es un gran reconocimiento que quiero hacer personalmente. En cuanto a las relaciones entre México y Chile, tú ya diste las cifras, son relaciones que todavía pudieran tener una mayor proyección definitivamente. Yo creo que como en muchos de los aspectos en los cuales se ha desarrollado, sobre todo nuestro comercio con el principal socio comercial que somos con Estados Unidos, pues nos ha distraído un poco de poder estar realmente viendo otro tipo de mercado y otro tipo de oportunidades. México sí, efectivamente, traemos unas cifras que me gustaría no sonar de ninguna manera pretencioso para nada, pero sí México hoy por hoy representa un país dentro del concierto internacional muy importante por los números que tenemos en nuestra relación económica y de inversión. Les platico que y sí quisiera de verdad que lo tomaran no como como que vino aquí un mexicano a decirnos que somos lo mejor. No, no, pero sí ha sido también un proceso en el cual durante los últimos, yo diría, 35 años hemos ido reconstituyendo y consolidando nuestras relaciones económicas y comerciales y de inversión en el mundo. Ahora, en el 2014, me voy a referir a las cifras del 2014, nosotros somos el décimo país exportador a nivel mundial. Estamos exportando una estadística nos dice de 617.000 millones de dólares. Es la exportación que tiene México hacia el exterior. Desde luego eso, el 84% corresponde a nuestro negocio
con Estados Unidos, a nuestro comercio con Estados Unidos, con el cual México es el primer socio comercial ya por tercer año consecutivo. Y ser el tercer socio comercial de la economía más importante del mundo es algo que pues evidentemente consolida muchísimo en esa parte nuestra economía. Tenemos un déficit con Estados Unidos realmente muy pequeño. Es más, inclusive somos para Estados Unidos el déficit más importante que tiene y es por lo que ahora vamos a entrar en el tema de los aranceles. De alguna manera, se están revisando con mucho cuidado la parte de los aranceles que se están de alguna manera proponiendo y posponiendo, casi diría yo, proponiendo y posponiendo, porque es lo que ha sido esto desde hace 4 meses, en los cuales ahora tenemos la fecha fatídica del 1 de agosto para que entren otra nueva propuesta de aranceles, en fin. Luego, somos un país que evidentemente el 10.º país exportador, el 10.º país también importador a nivel mundial. Somos un país que con los acuerdos comerciales, nosotros tenemos 14 acuerdos comerciales que cubren 56 países en el mundo. Desde luego está el acuerdo que tú mencionas, Loreto, con Chile. Eso nos ha permitido a nosotros tener, sí, una oportunidad de tener opciones de otros mercados y pues una de las cosas que es importante señalar que de la exportación, y perdón que me salte, pero se me estaba viendo esta cifra que es muy interesante, de la parte de lo que México ha exportado, los 617.000 millones de dólares del año pasado, tenemos que el 90% de la exportación producción manufacturera. Y ser producción manufacturera tiene una connotación particular en este caso, que somos un país que hace 40 años producíamos petróleo, hace 40 años producíamos desde luego bienes agrícolas y nos convertimos, cuando México entra al GATT, nos convertimos en un país poco a poco, en un país industrializado, cosa que muy poca gente conoce. Mucha gente cree que todavía al estar en Latinoamérica, nosotros somos un país que básicamente estamos exportando mucho producto agroindustrial, agrícola. Algunos piensan que estamos exportando porque sí fuimos un exportador importante de petróleo, pero hoy ya no es así. El 90% es manufactura. Ahora ese 90% de manufactura es muy importante porque de alguna manera nos ha permitido tener una red industrial, sobre todo en la relación con Estados Unidos. La verdad, para Estados Unidos, fundamental. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. El sector automotriz americano, que es la parte de la economía más fuerte de Estados Unidos y es la que inclusive el nuevo gobierno americano está tratando de recuperar, la industria automotriz. Nosotros somos un 43% proveedores de la industria automotriz americana. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos una interacción extraordinariamente importante en su producción en ese sector. También para nosotros en nuestra economía es lo mismo. Pero y hago ese apunte porque también muchas veces se considera que México todavía sigue siendo un país que no tiene una base exportadora, una base industrial importante. Y todo eso se crea a partir de la entrada del GATT, a partir de lo que se llamaba el NAFTA y lo que últimamente se le llama en español, se llama el TEMEC, hace 5 años se firmó una renovación del acuerdo comercial con Estados Unidos.
Y eso nos concede una serie de ventajas muy interesantes. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de manufactura, estamos hablando de producción exportable de calidad, porque si nosotros les hago yo la referencia de los acuerdos comerciales que tenemos que cubren 56 países, un país no exporta si no exporta calidad, sobre todo en el sector industrial. Es importantísimo eso porque de alguna manera tú podrás tener el acuerdo comercial más importante con el país, en este caso Estados Unidos. Podrás tener la cercanía de los 3.000 kilómetros de frontera que tenemos. Pero si tú no produces calidad, tú no puedes llegar a tener esa exportación en esos volúmenes. Y eso es lo que le da una fortaleza muy importante a nuestra realidad actual. No sé si quisieras que siguiera, Loreto, o interrumpimos para una orientación o oír alguna pregunta de algún colega que esté conectado. Hay una sección de preguntas y respuestas al final, pero me gustaría, si puedes referirte un poco, Sergio, a la Alianza del Pacífico y a la relación con Chile, porque sé que tú has estado viniendo a Chile en el último tiempo, has tenido reuniones con la SOFOFA, que es el gremio símil al COMEX, y quisiéramos saber en qué están, cómo ves las perspectivas tú de este gran México ha logrado mantener su comercio muy activo y está muy respaldado por esta industria manufacturera, pero ¿cómo ve la relación de México con países como Chile y más aún con el tema de la Alianza del Pacífico, que sé que ha sido doloroso, sobre todo para el sector empresarial en México, ¿no? Porque ustedes eran muy activos a través del Consejo Empresarial de la Alianza y eso ya ha perdido un poco de vitalidad, sigue vigente, por supuesto, pero nos gustaría que... Sí, claro, con muchísimo gusto. Mira, Loreto, yo soy desde el origen de la Alianza del Pacífico, el fan, no me digo el número uno, pero sí del club de fans de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Yo creo que finalmente en Latinoamérica, en América Latina principalmente, se han tejido alguna serie de acuerdos y alguna serie de estrategias de países que, como bien entendí, de alguna forma no han sido, digamos, las mejores experiencias para Latinoamérica. La Alianza del Pacífico sí. La Alianza del Pacífico se crea en una estrategia única, en el sentido de que es la referencia primera que se tiene es que nosotros, los cuatro países que lo integramos originalmente, Chile, Colombia, Perú y México, cuando se habla de hacer esta Alianza del Pacífico, se toma como modelo original el hacer una estrategia muy similar a como nació hace más de 57 años la Unión Europea. O sea, se tomaron lo que ellos llamaron en el origen los cuatro pilares, las cuatro libertades, que era la libertad de la libre circulación de bienes, de servicios, de personas y de capitales. Y eso es lo que le dio, con esa filosofía, con esa estrategia, lo que le dio la creación a nuestra Alianza del Pacífico, las cuatro libertades. Tenemos un protocolo comercial firmado entre todos para hacer parte miembro sustantivo de la Alianza del Pacífico. Se tiene que tener como origen acuerdos comerciales bilaterales entre los países que lo forman. Últimamente, Costa Rica se está adhiriendo a la Alianza del Pacífico porque ya terminó sus 5 acuerdos comerciales los 4 acuerdos comerciales con los países. Estamos muy contentos de recibir a Costa Rica. La Alianza del Pacífico es una estrategia que eh, se- ¿cómo te podría yo explicar? Por cuestiones de naturaleza política y de estrategia y de administración
de los cuatro países originales, sí desde la parte del gobierno hemos sentido que hemos, se ha resentido esa Alianza del Pacífico y no tiene quizás el punch que traía hace 8 o 6 años. Pues hay que recordar también que la Alianza del Pacífico viene de 13 años para acá, también es a efectos de de historia económica, es recién creada, por decirlo. 13 años no son nada en la historia de los países, sobre todo cuando estamos hablando a nivel de estrategias comerciales y de inversión y de estar integrando un polo importante de desarrollo. Sí, a los gobiernos han tenido, por cuestiones que todos conocemos, han tenido, digamos, de alguna manera una cierta desatención a la Alianza del Pacífico. No así en la parte empresarial. Nosotros, al lado de la parte, digamos, protocolaria y de gobiernos, creamos al mismo tiempo el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y este Consejo Empresarial ha venido trabajando muy, muy de cerca entre todos nosotros. Este consejo está formado por hombres de negocios importantes de los países o también, como es el caso también de Chile, por organizaciones empresariales importantes como es la SOFOFA, que ha sido quien presidió el año pasado, tuvieron la presidencia pro tempore y estuvieron haciendo un papel magnífico. Estamos los empresarios muy interesados en darle a esta Alianza del Pacífico el significado para lo que fue creado, porque entendemos perfectamente bien que es una estrategia y una herramienta que nos permite verdaderamente comenzar a pensar en una Latinoamérica más unida y más homogénea y mucho más fortalecida a través de todo lo que estamos los empresarios proponiendo para el desarrollo de nuestras actividades y del desarrollo de nuestras economías y sobre todo acercarnos en este caso ya con Costa Rica, los 5 países. Entonces ahí sí, no te digo que han sido los principales logros, porque mucho de lo que hacemos en el Consejo Empresarial lo estamos básicamente solicitando a los gobiernos y ahí ha habido pues algún impasse, pero no tampoco hemos tenido una situación en el cual hayamos nosotros considerado que vamos para atrás. Vamos un poco más lento que al inicio, pero sin embargo vamos adelante. Y por eso yo te puedo decir que hay más de 60 países observadores, 60 países observadores. Y tenemos también 4 países que son países que les llamamos asociados. Estos países asociados que va más adelantado así cumpliendo con lo que le estamos requiriendo es Singapur, está Australia, está Canadá y está Nueva Zelanda. Entonces ya estamos hablando de 5 países originales, 4 países asociados, pero de estos 5 países originales y 4 países asociados, 9 forman parte del CPTPP, que es este acuerdo transpacífico muy importante. Entonces, ha tenido trascendencia la Alianza del Pacífico y momentos, digamos, de dificultades, pero no sigue adelante, yo consideraría muy importantemente. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos a volver de vuelta a la parte de sección y preguntas. Estamos a hacer unas preguntas con respecto a eso. Eh, Ahora le voy a dar la palabra a Ricardo y te agradezco de nuevo, Ricardo, por haber aceptado esta invitación. Y tienes tú para compartir la pantalla, tengo entendido que tienes algunas láminas, así que bienvenido a compartirlas. Perfecto, antes de compartir, quiero saludar a todos. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Voy a compartir la presentación. Bueno, en parte, em, gracias Loreto porque me hiciste la mitad del trabajo, porque dijiste la mitad de los datos que yo pensaba decir en las láminas, así que voy a poder hacer más breve la presentación y todo el mundo lo va a Oh, agradecer.
Tú, Ricardo, repite nomás porque así a la gente le queda más claro aún las cifras que yo di. Además, al inicio no estaban todos en línea, así que por favor procede nomás con tu súper buena presentación. Sí, bueno, algunas cosas las voy a decir más rápido. La presentación queda a disposición de la fundación, eh, pero por algunos Perdona, lugares perdona voy a ir más Ricardo, rápido. no, no está en pantalla completa todavía para que la... Ah, ok. Perdón. Um, Yo creo que tienes que ir a configuración de... sí, A ver, aquí. ¿Será ahí? ahí está, sí, Perfecto. gracias. Gracias. Bien. Entonces, antes de referirme a la primera lámina, quisiera hacer como un abstract de lo que pienso decir. La relación con México es muy madura, es muy importante, pero hay espacio de crecimiento, ¿cierto? Es el séptimo país en términos de intercambio comercial para Chile, ¿sí? Es el séptimo intercambio comercial más grande que tenemos en términos de países con el mundo, pero creemos que eso puede aumentar, hay espacio para aumentar. El, las tribulaciones geoeconómicas que estamos enfrentando todos este año, yo creo que nos han hecho pensar dos cosas. Uno, cómo manejar en el corto plazo ciertos los desafíos que nos pone el cambio político comercial de Estados Unidos, pero nos ha hecho mirar o redoblar nuestras miradas acerca de la diversificación de mercados. Entonces, creo que es un momento en que todos estamos pensando en reforzar lazos existentes y crear canales comerciales nuevos o en líneas de productos o en subnichos de mercado, etcétera. Yo creo que hay una sintonía entre los países de volver a encontrarse marcado por la necesidad, y eso va a repercutir, creo yo, en una revalorización de las relaciones bilaterales, incluyendo la de Chile con México. Y en términos de la alianza, eso para terminar el abstract, yo creo que una señal importante fue que la alianza pudiese sortear un impasse político en los últimos años, eh, con gobiernos de distintos signos, incluso de distintos signos respecto a los fundadores de la alianza, y yo creo que en ese sentido hubo una graduación de la alianza en términos de estabilidad. Eso yo creo que hay que valorarlo. Pasó una prueba que yo creo que la hace considerar como algo más estable. Es como cuando, bueno, Chile y México son países sísmicos. eh, es una buena señal comprar un departamento en un edificio que ya pasó un terremoto. Ya no se cayó. Entonces, claro, uno valora un poco más ese departamento. Creo que a la alianza le pasa eso. Y en términos de proyección de la alianza hacia el Pacífico, el último acuerdo comercial que ha entrado en vigor en Chile es el acuerdo de libre comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur, el PAFTA, que entró en vigor el 25 de mayo de este año para Chile y está en vigor en Perú, y solo falta que entre en vigor en Colombia y en México. Y eso yo creo que inaugura una etapa nueva de proyección de la alianza eh, hacia Pacífico. Entonces yo valoraría el PAFTA. Ok, en la relación comercial Chile-México, yo diría que lo más importante a destacar desde el punto de vista de Chile es que el 99,2% del universo arancelario de México se encuentra libre del pago de aranceles para productos originarios de Chile. Ya, eso es sumando nuestros tres acuerdos comerciales que nos involucran, por supuesto el bilateral, que entró en vigencia en 98, el CPTPP y la Alianza del Pacífico. ¿Sí? Entonces, en términos de degradación arancelaria, es muy amplio, 99,2. Y la mayoría de los temas que permanecen son de o promoción de exportaciones, como por ejemplo haber puesto énfasis en
promover la participación de las mujeres y promover la participación de las MIPYMES en la modernización que terminamos el año pasado, o en las medidas que estamos trabajando entre sector público de ambos países, pero también con el Consejo Empresarial, para ir destrabando obstáculos técnicos en algunos rubros que voy a referirme al final. Eso yo diría que es lo que hoy, en términos comerciales, nos consume la relación bilateral. ¿Cierto? Entonces, los mismos hitos que mencionaba Loreto, la firma del TLC en el 98, se amplía a un acuerdo de asociación estratégica el 2006 y se moderniza el TLC el 2024. Eh, Acá abajo, o sea, perdón, hacia el lado derecho pueden ver la evolución en el tiempo del intercambio comercial en azul. Este gráfico comienza con la firma del TLC, entonces toma un poco de tiempo en empezar a acelerarse el intercambio comercial, pero de ahí sube y llegamos a yo diría una especie de plató sobre el cual orbitamos, que está varias veces arriba lo que era la normalidad para Chile-México previo al TLC. ¿Okay? Las exportaciones se han eh, triplicado, las importaciones se han triplicado y la cantidad de empresas que exportan desde Chile, más que se han triplicado. Eso también es importante. Y un tercio de las empresas que exportan desde Chile a México son MIPYMES. Otra cosa que a mí me gusta destacar de la relación comercial entre México y Chile es que a pesar de que la mitad de las exportaciones de Chile son mineras, 54% de las exportaciones de Chile del año pasado al mundo fueron minería y casi 50% fueron cobre, no es el caso de la relación Chile-México. El 90% de las exportaciones de Chile a México no son cobre. Y no solo han crecido en términos absolutos, sino además en términos porcentuales. No siempre fue así. Cuando firmamos el TLC el año 98, las exportaciones no cobre eran 250 millones y las exportaciones totales eran como 500. Entonces, al momento de la firma del TLC, el cobre representaba la mitad de lo que exportamos a México. Ahora representa menos del 10%. ¿Ya? Eso para un país que está interesado en diversificar su canasta exportadora, convierte a México en un país interesante a estudiar. ¿Okay? Cómo uno puede basar su intercambio comercial en otro tipo de bienes. Eh, por supuesto, los salmones han sido una industria importante y siendo Chile, lo derivado de la madera y las frutas. ¿Sí? Eso cubre gran parte de nuestro intercambio comercial. Entonces, aquí es donde yo digo que Chile es o sea, México es un país muy importante para Chile y hay espacio de crecimiento. Es el quinto destino en exportaciones agropecuarias. Es el cuarto destino en exportaciones forestales. Es el séptimo destino en exportaciones de servicios, que es bien interesante y que lo vamos a ver en una lámina más adelante. Y es el quinto destino para empresas lideradas por mujeres. Ahí yo creo que hay espacio de crecimiento, por ejemplo, empresas lideradas por mujeres que Chile tiene dos drivers, el idioma y las facilidades de comercio. Entonces, en el caso de Estados Unidos hay una mezcla de importadores hispanoparlantes, pero también un país que tiene mucha facilitación de comercio y las empresas lideradas por mujeres allá tienen una participación importante. Pero el resto es América Latina, ¿ya? Ese es otro fuerte, las empresas lideradas por mujeres, América Latina y el barrio, Sudamérica. Pero en México yo creo que podemos crecer y yo esperaría que con el tiempo el nuevo capítulo que se incorporó en el TLC ayude. En el caso de inversiones chilenas en México, la tendencia ha sido invertir bastante en servicios, ¿ya? Lo cual es muy interesante para nosotros. Es un área de exportación que queremos promover, la exportación de servicios,
tanto en términos de capitales que se vayan a instalar como, o sea, inversión en servicios como exportación desde Chile. Y la, invers la inversión chilena que nosotros tenemos algún registro que, que permanece en México borda los 4.000 millones de dólares. Por supuesto, ustedes saben, la inversión no es un flujo muy estable, hay años de alta inversión que después vienen seguidos de descanso, y aquí pueden observar que hay como dos periodos muy activos de inversión, entre el 2006 y el 2011, y entre el 2017 y hoy. ¿Okay? Otra cosa que ha cambiado en Chile ha sido qué regiones se han visto involucradas en el comercio con México. Hasta el 98 era un fenómeno del centro-norte chileno. En cambio, después de la firma del TLC, muchos años después, 2024, el centro-sur de Chile y el sur de Chile se incorporó y pasa a ser de las regiones más importantes en la exportación con México. O sea, México es importante para más regiones ahora de lo que era en el pasado. Por último, exportaciones de servicios. O sea, no sé, no estoy seguro de eso por último, pero de las últimas cosas que estamos viendo. Vean el salto que se pega en las exportaciones de servicios el post pandemia o un poco de rezago post pandemia, pero, esperemos los datos del 2025, pero yo apostaría que van a estar cercanos a los del 2023-2024, que confirma como un quiebre en el nivel, ¿sí? Para bien. Eh, Ahí, por supuesto, la cantidad de empresas que exportan servicios son menores que la cantidad de empresas que exportan bienes, pero ya hay cerca de 200 empresas exportando no uno o dos servicios, sino 90 servicios distintos. Y acá al lado podríamos listar los cuatro más importantes: son servicios de asesoría en tecnología de la información, son servicios de procesamiento de información, son servicios de apoyo técnico en computación y son servicios de desarrollo y diseño. ¿Okay? Si eran 200 las empresas que exportan servicios, las empresas que exportan bienes son más de 5 veces esa cantidad. ¿Sí? Y ha tenido un crecimiento moderado, pero se ha mantenido en torno a los 1.000 y algo empresas, a donde, como les contaba, un tercio son pymes y un 25% son empresas lideradas por mujeres. Bien, entonces ya estoy cercano a cerrar. ¿Cuáles son los drivers de nuestra política comercial? Uno, son tres: generar valor agregado, repartir de forma equitativa los beneficios del comercio internacional y diversificación. Diversificación tanto de destinos, ¿sí? Tiene sentido los destinos porque refuerza las relaciones bilaterales en general, políticas y comerciales al entrar a un nuevo mercado, pero también ayuda a diversificar el riesgo, ¿cierto? Pero no solo queremos exportar a más destinos, queremos diversificar las empresas que exportan, tanto en el liderazgo de las empresas, lideradas por hombres, lideradas por mujeres, como por tamaño de empresas, empresas medianas, empresas grandes, empresas pequeñas, o por localización de las empresas, empresas que están fuera de la región metropolitana, empresas de la zona sur, de la zona norte. Y por último, queremos diversificar productos. En eso, México es un caso de éxito. Me recuerda, escuchando a Sergio, la experiencia de México transformándose en un gran exportador industrial, haciendo un excelente uso de la relación comercial con Estados Unidos. Me recuerda el caso de Turquía, que es otro caso de éxito en el comercio internacional de los últimos 20 años, que hizo algo similar a lo de México respecto a la Unión Europea. ¿Ya? Aprovechó esta cercanía geográfica con la Unión Europea para transformarse en 20 años en una potencia de exportaciones industriales. Entonces son dos experiencias que para Chile son muy interesantes. Y repartir de forma equitativa los comercios internacionales, bueno,
ese énfasis se vio reflejado en, los, por ejemplo, los dos capítulos que incorporamos en la modernización. O sea, cómo cooperamos con México para tratar, que no es fácil, pero el esfuerzo constante puede rendir frutos, de que el comercio sea cada vez menos un juego solo de empresas grandes y un juego solo de empresas lideradas por hombres. Eso ha ido cambiando, pero se puede empujar un poco más el carro. Y cómo agregar más valor agregado a las exportaciones, que es autoexplicativo. En términos de oportunidades y el papel de la Alianza del Pacífico, bueno, por supuesto que está clarísimo el rol estratégico de México en la región, en la alianza. Estamos muy contentos de recibir presencial y en parte telemática a la delegación de México en el grupo de alto nivel y de coordinadores nacionales de la Alianza del Pacífico, y además del primer diálogo público-privado para la empleabilidad juvenil, que, que son mañana y pasado, acá en Santiago. Y quiero destacar también el trabajo hecho en el capítulo México del Consejo Empresarial, que como ya les contaba, dado que el 99,2% de los aranceles están liberalizados, la mayoría del trabajo que queda por hacer es en medidas sanitarias y fitosanitarias y en obstáculos técnicos al comercio. Y en el caso de obstáculos técnicos, han habido cosas que no parecen tan rimbombantes, pero que finalmente son muy claves para abrir los flujos de intercambio. Tener anexos para el comercio de cosméticos y de aseo doméstico, un anexo para dispositivos médicos, un anexo para el comercio de productos farmacéuticos. ¿Okay? Revisar ese anexo para ver si después podemos retomar las negociaciones en esos ámbitos. Ahí es donde se está jugando buena parte de volver a aceitar o volver a calentar los motores del comercio. Entonces yo saludo todo el trabajo que se hace en esos ámbitos que a veces no son los más acaparadores de titulares. Eso. Ah, se me olvidaba, entre los contactos a nivel político entre México y Chile, yo creo que hubo un hito. Por supuesto que se han celebrado reuniones a nivel ministerial, a nivel técnico, bastante seguido en los últimos 3 años, pero un impulso decidido a que ocurriera, por ejemplo, la modernización del TLC, fue la visita del presidente López Obrador, que, como todos sabemos, que el presidente López Obrador saliera de gira fuera de México era algo infrecuente, y el que viniera a Chile fue un gesto especialmente potente. Y eso sin duda ayudó a hacer más fluido el trabajo. Yo destacaría ese. Bueno, eso, no los quiero latear más. No, un millón de gracias, Ricardo. Y lejos de latearnos, para los que no son chilenos y que están acá, latearnos es aburrir, por si acaso. Lejos de Cierto. aburrirnos, Ricardo, ha sido tremendamente interesante tu presentación, porque abordaste además temáticas o hiciste un análisis que es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Desde ya presentarnos cómo han aumentado las exportaciones en Chile, no solamente en términos de productos, que el 92% ya es no cobre, que es una tremenda noticia, la verdad que no teníamos conciencia de eso, mira qué significativo, sino que también han aumentado las exportaciones a nivel de regiones, y qué interesante ese análisis que hiciste de mostrarnos cómo a partir de la renovación del TLC se empezó a exportar más desde el sur de Chile, y eso es Ujú, un impulso y apoyo a nuestras regiones, que es el trabajo que todos tratamos de hacer, y además de este apoyo que le están dando a través de esta modernización del TLC también a el comercio exterior en el mundo de las mujeres, promover la exportación de empresas lideradas por mujeres y también de las pequeñas y medianas empresas. Súper interesante y muy entretenida también, así que muchas gracias. Y voy a aprovechar de partir con una pregunta que tiene que ver con la Alianza del Pacífico, que la hace José Luis Parra,
que ha estado muy ligado a la Alianza del Pacífico desde sus orígenes también. Él lideró un observatorio que yo creo que ya está un poco, no sé si está funcionando todavía, pero bueno, pero él fue uno de los líderes. Y nos pregunta, ¿qué elementos se deben incorporar a la Alianza del Pacífico para que los exportadores utilicen este mecanismo y no sigan exportando o disminuyan sus exportaciones por los mecanismos bilaterales entre los países? Aprovechar, por ejemplo, que a la Alianza del Pacífico se incorporó Costa Rica, y los estados asociados, este acuerdo que se acaba de firmar con Singapur, que se acaba de incorporar. ¿Qué posibilidades ves tú, Ricardo, en que se utilice el mecanismo de la Alianza del Pacífico como una manera de diversificarnos y no los canales tradicionales? Perdón, o sea, que justo tuve un problema de conexión en la mitad de tu lectura de la pregunta, resúmemela, porfa. No, ¿qué posibilidades hay de usar a la Alianza del Pacífico como un canal para aumentar nuestras exportaciones? ¿Ah? En vez de usar los mecanismos bilaterales tradicionales, aprovechando que se ha incorporado a Costa Rica, se acaba de suscribir este acuerdo con Singapur. ¿Cómo se puede utilizar mejor la existencia de la Alianza del Pacífico para aumentar nuestro comercio intrarregional dentro de la Alianza? Ya, voy a contestar a riesgo de que nuestro verdadero experto en la Alianza del Pacífico eh, es Cristóbal y el tema pertenece a la Dirección Multilateral. Habiendo dicho eso, ese pequeño disclaimer, yo diría que a nivel del... hay dos niveles distintos. Uno es la relación bilateral entre los cuatro países fundadores y en el futuro Costa Rica, que ahí también depende, por ejemplo, Sergio decía que ya tenían, no recuerdo cuántos tratados bilaterales con 54 economías del mundo, ¿cierto? Algo así. Y Está nosotros muteado también. cerca. No, perdón. No. Perdona, Ricardo, dale, dale. Y nosotros 35 tratados económicos con 65 economías. Tanto México como Chile son países muy abiertos. Y afortunadamente, integración económica en los países ha avanzado en la alianza y por fuera de la alianza. Lo que mi humilde opinión, es que la alianza todavía tiene subutilizada su, su figura como un referente para la región Asia-Pacífico. O sea, México y Chile son países interesantes para el Asia-Pacífico, por eso tenemos las relaciones que tenemos con ellos. Pero lo que hizo Singapur demuestra que eh, hay, hay un extra de interés al hacerlo con un bloque pacífico de América Latina. Yo creo que eso es algo que la alianza podría seguir explotando en términos de integración comercial. Ahora, volviendo, yo creo que lo más interesante de avanzar en la alianza en los cuatro países es, por supuesto, seguir el camino arduo y lento de la gente que no conoce la alianza, pero están estos comités técnicos que integran los cuatro países que ven una infinidad de temas, porque hay una infinidad de detalles en las relaciones, desde obstáculos técnicos al comercio hasta empleabilidad, un montón de cosas. Pero son en las otras libertades que mencionaba Sergio, donde queda mucho camino por recorrer. Yo creo que el mapa que se trazó es un mapa ambicioso y bonito. Y yo creo que en términos de integración económica es exitoso, aunque es difícil de medir, ¿ya? Porque el exportador tiene la libertad de acogerse al instrumento que quiere y a veces por costumbre se acoge al bilateral y es difícil de medir el impacto de la alianza. Es difícil tener el contrafactual. Eh, Pero yo diría, en términos comerciales, en la alianza tenemos mucho avanzado en los países miembros.
se puede avanzar más como bloque hacia el Asia-Pacífico y entre los cuatro países fundadores quizás avanzar en las otras dimensiones. Eso, no sé qué dirá Sergio. Muchas gracias, Ricardo. Sin duda, para Asia, la Alianza del Pacífico es tremendamente atractiva porque constituye un gran mercado. Me acuerdo que por lo menos en las estadísticas que desde que yo estuve relacionada más directamente con la Alianza, las cuatro economías eran como equivalían a la quinta economía del mundo. Entonces, un mercado tremendamente atractivo y por eso el interés de países como Singapur para poder cerrar este convenio, etcétera, sin duda hay un potencial enorme. Y aprovechamos ahí de contestarle a alguien que hizo una pregunta justamente de por qué no se aprovecha más la Alianza del Pacífico más que el CPTPP. Yo creo que aquí no hay excluyentes, todas las vías son viables de usar y definitivamente hay que dar a conocer más cuáles son los alcances y las facilidades o los beneficios que tiene utilizar el mecanismo de la alianza versus el CPTPP. Todos los tratados están publicados y se pueden ver cuáles son las posibilidades para cada una de las industrias que estén interesadas en exportar o aumentar el comercio. Eh, Ricardo, no, voy a pasar a hacer una pregunta a Sergio. Tenemos poco tiempo, pero la verdad que ha sido súper interesante igual todo lo que hemos visto hasta ahora en la relación bilateral, porque nos sirvió para dimensionar en qué estamos. ¿Ah? Y vuelvo a recalcar, lo más interesante fue de que estamos exportándole a México más del 90% de nuestras exportaciones son no cobre, que eso es una cifra que de verdad que es muy importante. Voy a preguntarle a Sergio, espera un segundo. Em, en términos de servicios, Sergio, porque mostró ahí Ricardo unas tremendas cifras de exportación de servicios de Chile a México. ¿Qué espacio de crecimiento ves para los intercambios entre Chile y México? Hemos visto que la mayor parte de los servicios que estamos, por lo menos nosotros, exportando desde Chile tienen que ver con tecnología, software, computación, etcétera. ¿Qué espacio ves tú de crecimiento de este intercambio comercial? Estás muteado, ¿ah? Listo. Ahí Muy sí. bien, claro, desde luego el sector servicios, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención de la economía chilena y es la capacidad que han tenido de innovación y de tecnología. Yo creo que dentro de los países latinoamericanos es uno de los países que más ha crecido en este sector y evidentemente son los sectores que de alguna manera te promueven la oportunidad de estar participando en mercados internacionales. Efectivamente, nosotros hemos visto aquí en México cómo las empresas chilenas en el sector servicios como bien lo apuntaba Ricardo, se han desarrollado en una forma extraordinaria porque no es sencillo moverse en el sector servicios a otros países. Es sencillo exportar, pero no es sencillo exportar servicios e invertir en servicios. Entonces, ahí Chile ha tenido pues el buen ojo de estar viendo las oportunidades que se están presentando en este mercado, sobre todo en estos últimos temas que les estoy comentando. Yo creo que esto es parte de lo que quizás a lo mejor a veces no identificamos directamente de cuáles son las relaciones económicas o comerciales que se establecen con los países. Son esos intangibles que, como es el sector servicios, en los cuales muchas veces es difícil de estarlos identificando específicamente, pero sin embargo, como lo ha mostrado ahorita en las gráficas Ricardo, es un sector importantísimo de la relación comercial con México, ¿no? Ricardo, ¿tú tienes algún comentario? Muchas gracias, Sergio. ¿Tienes algún comentario con respecto a la pregunta? ¿Complementar No, algo? encuentro que Sergio estuvo impecable. Muchas gracias. Eh, hay una pregunta ahí en el chat que habla a qué se debe esta experiencia de lograr la diversificación, porque está puesta al revés la pregunta, pero yo creo que sorprende esto que más del 90% de nuestras exportaciones no sean cobre. ¿A qué obedece esto, Ricardo? ¿Hubo alguna política especial con respecto
a México en este sentido o se fue dando solo dado las condiciones que ofrece el nuevo Tratado de Libre Comercio? ¿O qué diferencia? ¿Por qué no podemos hablar de lo mismo con respecto a otros países? ¿Qué de especial hay acá o qué política? Y también aprovecho de preguntarte si hay alguna programa o algo que se esté desarrollando ya para impulsar la participación de empresas lideradas por mujeres, también en el caso de Chile-México, que está puesto ahora en el TLC, que es muy interesante además para ver cómo ha acompañado este tipo de acuerdos. Eh, Voy a empezar por la última parte. Ujú, Eh, Estamos viendo o sea, la aprobación de la modernización es muy reciente, ¿cierto? Tiene solo sí. meses. Mm. Eh, y, por ejemplo, el Departamento de Comercio Inclusivo de la SUPREI, que este tema, el Departamento de Estudios o sea, la Dirección de Estudios, de la cual fui director y que es uno de mis orgullos. Eh, em, con sus contrapartes de México están conversando en la implementación del capítulo, pero quizás uno podría mirar en capítulos un poco más antiguos que ha firmado Chile en esto mismo para tener una idea por dónde puede ir. En el caso bueno, el primer capítulo dedicado exclusivamente a género y comercio en un TLC fue entre Chile y Uruguay, que entró en vigor el 2016. También tenemos uno con Brasil. Y en ambos casos hay iniciativas más etéreas, pero que son súper importantes, que eh, se han firmado convenios institucionales al interior de Brasil y México entre comercio y otras áreas, o en Chile entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y no, Cercotec, por ejemplo, para capacitar, y Corfo, y aduanas para tener datos, etcétera, eh, que sirve primero para tener un diagnóstico mucho más fino. Segundo, ayudan a mover la maquinaria estatal para poder tener acciones conjuntas entre agencias, que la gente que ha trabajado con el Estado o en el Estado sabe que es algo no fácil de lograr. Pero también algunas cosas concretas. Vamos a tener un manual, una versión en portugués y una versión en castellano para, esto estoy pensando tanto en pymes como en mujeres, para, para facilitar su participación en las compras públicas de ambos países. Y ya existe otro manual que hicimos junto con Chile Compra, por ejemplo, para facilitar la compra que empresas lideradas por mujeres, está destinado a ello, y a pymes, participen en la compra pública uruguaya y las de Uruguay en la compra pública chilena. Ya eso son cosas que los estados podemos hacer para facilitar vías de exportación que están poco explotadas. En general no participan en las compras públicas de otros países, que tienen ciertas ventajas porque son procesos estructurados, son demandas que son más o menos estables en el tiempo. Sería un éxito que pudieran engancharse en esos procesos. Y eso ya pasó con México perdón, con Brasil y con Uruguay, porque incluimos esos capítulos. O sea, quizás por ahí hay una idea de cosas que se podrían hacer eh, colaborando con las contrapartes mexicanas. Y la primera parte de la pregunta era... La otra era, ¿cómo se explica esta Ah, diversificación? Mm. no, el caso del cobre es un mercado que es muy líquido y es muy demand driven, o sea, depende de la demanda. Más bien Ujú. es un caso de que eh, aún sin cobre podemos tener gran dinamismo, ¿ya? Pero no hubo una política deliberada, sino que hoy día, ¿quién es nuestro principal comprador de cobre? China, porque la demanda por cobre, dado su política de industrialización, fue abrumadora. Eh, Nuestro segundo comprador de cobre es Estados Unidos por su tamaño de mercado, y de cobre refinado porque es lo que necesitan para manufacturar cosas. Entonces, no, más bien fue una cosa orgánica. Entonces, más que un ejemplo de política deliberada de diversificación, es
un ejemplo de inserción en un país que no fue cobre dependiente. Ujú. Ya, ya, Eso. perfecto. Ya. Y la última pregunta que voy a hacer, que es de Héctor Echeverría, que nos parece bien interesante, es ¿por qué materias como encadenamiento productivo no se han ¿Mm? desarrollado más? O por lo menos no estaba presente en la presentación, a lo mejor sí lo existe. La idea de acumulación de origen, al parecer, no cautiva a las empresas. Eso es lo que dice Héctor. No sé, también Sergio, si puedes comentar algo con respecto a eso. Eh, ¿No? Mira, la acumulación de origen definitivamente, pues lo tenemos contemplado en todos los acuerdos de lo de la Alianza del Pacífico. Lo que sucede es que todavía no hemos encontrado la forma, la estrategia para poder hacer que verdaderamente productores o industrias que sean de Colombia, que sean de Chile, que sean de Perú, hagamos un hub en el cual tengamos la oportunidad de estar integrándonos y con eso salir hacia los mercados, sobre todo asiáticos. Eso es una de las tareas todavía pendientes. No quiere decir que la estemos dejando de considerar, pero no es fácil hacer la integración de las cadenas productivas para llegar con un producto, digamos, Alianza Pacífico hacia otros terceros mercados. Se han hecho algunos esfuerzos en algunos sectores, pero no ha habido realmente una estrategia formal para integrarlo. Los tiempos que han venido en la Alianza del Pacífico en los últimos años han sido complicados. Tenemos la necesidad absoluta, y eso sí lo he yo expresado en varias reuniones que hemos tenido de la Alianza del Pacífico con los gobiernos cuando nos encontramos, que la necesidad de que los gobiernos nos estén apoyando todavía más en las cuestiones, digamos, entre comillas, prácticas de lo que es realmente hacer el comercio exterior y la inversión. Hay todavía los mecanismos no se están dando. Por ejemplo, con todo esto que traemos de la- los suplementos alimenticios, las medicinas, los de aseo doméstico. Si Ujú. nosotros desbloqueáramos eso, estaríamos hablando estuvimos haciendo el otro día un análisis de una operación que significaría entre los cuatro países aproximadamente entre 3.300, 500 millones de dólares de comercio entre los cuatro países. No hemos avanzado, no hemos avanzado por las diferentes situaciones que se presentan de autorizaciones de gobiernos y eso, la verdad, sí te quedas un poco restringido. Me salí del tema, pero era importante decirlo, que sí necesitamos absolutamente que los gobiernos nos estén apoyando a nuestras estrategias que les estamos presentando, Ricardo. Sí, Eso es importantísimo, porque de verdad como, sí. tenemos una extraordinaria oportunidad que se está presentando con la Alianza del Pacífico. Estamos siendo ya referencia, pero sin embargo, en la parte económica todavía estamos muy lejos de llegar a lo que nos estamos planteando. También entiendo perfectamente, como lo dije al inicio, la Alianza del Pacífico, 13 años en la historia de la vida geoeconómica de los países no es nada. Si la Unión Europea tiene 57 años integrándose, pues no podemos nosotros pensar que a pasos agigantados nos vamos a integrar. Pero sí tenemos que ir hacia eso y sí necesitamos absolutamente la participación del sector público en nuestras estrategias de desarrollo de la Alianza del Pacífico. No, quiero agregar, Loreto, sobre eso, que estoy muy de acuerdo con Sergio. Estamos muy en sintonía. Como saben, la Alianza del Pacífico tiene un grupo de trabajo sobre cadenas globales de valor, pero si ese avance es muy lento, Chile siempre ha manifestado interés en incorporar en el acuerdo bilateral con México un capítulo de cadenas globales y regionales de valor. Podría entonces ser materia
los próximos Estamos trabajos en la relación bilateral. Ahora, parafraseando uno a uno, lo que industria nos da, comercio nos presta. O sea, hay cosas que son, que la gente suele pensar que son resorte exclusivo de la política comercial, cuando la política comercial incentiva, abre puertas, destraba, pero se necesitan también otros instrumentos más propios de la política industrial o de fomento productivo, que una vez que las puertas estén abiertas ayuden a cruzarlas. Sí. sí, sí, sin Loreto, duda. no vamos a tener tiempo de hacer las preguntas. Te propongo algo. Si haces una relación de las preguntas que nos hicieron las personas que se conectaron tan amablemente y posteriormente tengamos nosotros la oportunidad de hacer un documento dando respuesta a la mayoría de las que podamos responderles, si te Mira, parece. sí, no, muchas gracias, Sergio. Y efectivamente tenemos que cerrar ya, pero la verdad que solo quedó una pendiente de todas las preguntas. Las hice todas las que están en el chat, aunque no lo creas. Eh, quedó pendiente justamente qué significa la actualización del anexo de cosméticos, que es uno de los temas en la hoja de ruta mencionada en la charla de Ricardo. Pero esa sí la dejamos pendiente, pues ya nos pasamos bastante el tiempo, pero es algo, no sé, Ricardo, ¿hay algún lugar donde podamos sugerirle a esta persona que pueda acceder a esa información para que Sí, claro. podamos... Le puede escribir a yo le, a la dirección multilateral, le pueden escribir a Marcela, porque ahí está radicado el Departamento de Alianza del Pacífico, donde se ve el trabajo técnico sobre eso. Mm. El gran Cristóbal Ramírez es Voy a poner nuestro acá coordinador nacional. voy a poner el correo de surrey.gov.cl, ¿no? Ujú. Surrey.gov. Estoy poniendo el correo de Marcela que le va a llegar un, un email. Le van a Va, llegar. Ahí está. va a estar muy contenta. Va a estar muy contenta. Seguramente. Y le va a tocar trabajo con Cristóbal, que está conectado. Y me No, la está saluda bien. mucho, que la quiero mucho y es una persona que ha trabajado muchísimo por la alianza, ¿eh? Así Así es. es, así Así es. es. No, iba a estar contenta de contestar estas preguntas que son de interés de todos. Y bueno, la idea de nosotros es colaborar a hacer un puente entre lo público y lo privado y esto es una pequeña colaboración para poder evacuar estas dudas de nuestra audiencia del mundo privado que le cuesta tener acceso a la información a veces y esto es un canal abierto para ello. Bueno, muchas gracias a los A ti, dos. Muchas gracias, Sergio. Fue un gusto verte de nuevo. Ricardo también, un Sergio. gusto. Igual. Muchas gracias por la excelente presentación, súper interesante. Para todos, el material, tanto el video de este webinar como la presentación de Ricardo, van a estar disponibles en nuestra página web, pero además se las mandamos a cada uno de los que se registraron, se las mandamos por correo. Así es Muchas que va a gracias. estar disponible para Perfecto. todos. Muchas gracias. Que Saludos. tengan un buen día.